Ahí está. Vamos a ver un nuevo tema, que es otra estructura de datos para almacenar información de una manera ordenada, ¿no? Que es la lista ligada. Hay dos tipos de lista. La que vamos a ver hoy es la enlazada simple y está la enlazada doble, que posteriormente la veremos también, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver como una pequeña introducción a cómo funciona esta estructura de datos. Vamos a crearla por medio de enteros, algo simple, y la próxima semana ya le integraremos al proyecto del mundial. ¿Ok? Pero teniendo en cuenta lo que hagamos hoy, estas mismas funciones nos van a servir para integrarlo, para crear una lista ligada de nuestras selecciones de fútbol, ¿no? Entonces, los objetivos para el día de hoy, el primero de ellos es crear una estructura para representar un nodo. Un nodo es como la entidad base para nuestra lista ligada. En los arreglos, si recuerdan, pues usamos posiciones de un arreglo. En este caso, la lista ligada no tiene ese tipo de posiciones, sino lo que utiliza son nodos que se van enlazando dependiendo cómo agreguemos o eliminemos esos nodos, ¿no? Cada nodo va a almacenar o como propiedades o atributos tendrá el dato que almacena y una referencia o puntero a un nodo siguiente que es con el que se enlazaría. Entonces, primero vamos a crear una estructura de nodo y haremos unas pequeñas pruebas en el main de cómo funcionarían estos enlaces. Después, crearemos el TDA para la lista ligada, la que se va a encargar de administrar estos nodos que se van a crear de manera dinámica conforme mandemos ya sea insertar o eliminar. Y obviamente, como lo hemos hecho, cuando ya empezamos a utilizar la memoria dinámica para inicializar y liberar esa lista ligada que creemos o eliminemos posteriormente, ¿no? Al final de la clase, nos vamos a tardar yo creo como 1 hora 20, un poquito menos. Dejaré un tiempo para si alguien tiene dudas con respecto a el proyecto, a la actividad del proyecto de los aldeanos, o si alguien ya tiene un avance para revisar y validar su actividad. Si no, todavía tienen bastante tiempo para completar su actividad a tiempo, ¿no? La próxima semana que completemos este tema con el proyecto del Mundial, les dejaré la segunda actividad con respecto al proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, el primer objetivo es crear una estructura para representar un nodo. Un nodo es, como ya les dije, tiene dato y campo siguiente. Ahí tengo 3 nodos que dibujé y cada uno de ellos tiene como su campo para guardar la información, que en este caso, para hacerlo algo muy simple, lo vamos a hacer con enteros, y su campo siguiente, que es un puntero. Todos ellos, en su campo siguiente, cuando los creamos, apuntan a nulo, porque todavía no están pues enlazados, ¿no? Pero supóngase que creamos este nodo, el que tiene el dato 10, y lo queremos enlazar con el nodo 2, que es el que tiene el dato 50. Entonces, en su campo nulo, guardaría la dirección de memoria de este nodo 2. Y lo que pasaría es como si estuviese enlazado, ¿no? Esa flecha indica que en ese campo de dirección de memoria, entonces puedo ponerlo aquí, en ese campo podemos saltar al siguiente nodo con su dirección de memoria. Y este nodo no tiene enlazado por ahora ninguno, pero lo podemos enlazar con el nodo 3 que está acá. Entonces ya no tendría nulo, sino prácticamente guardaría la dirección de memoria de ese tercer nodo que guarda el dato igual a 1. Y así es como más o menos funcionaría la lista simplemente ligada, que esos nodos tengan como un camino para recorrer por medio de
su campo siguiente o su campo que hace referencia al siguiente nodo. Entonces lo que vamos a hacer es crear estos nodos donde todos estén apuntando a nulo y ahorita los vamos enlazando manualmente. Entonces voy a crear un proyecto para crear esa estructura nodo e irlos enlazando manualmente en el código. Porque esto que vamos a hacer manualmente lo va a tener que hacer en código las funciones exclusivas para la lista ligada. Y aquí voy a crear lista ligada y ahí voy a abrir el visor. Voy a crear el main. Y los incluyo. Delete.h y el main con su botón. Entonces, para crear esta como entidad, que es el nodo, pues necesitamos que sea una estructura, que esa estructura tenga dos elementos, el dato que almacena y su referencia al siguiente. Aquí en este main voy a crear esa estructura, que se va a llamar nodo, y lo que va a guardar va a ser el dato de tipo entero. Y su referencia hacia un nodo tentativo que se pueda poder enlazar va a ser del mismo tipo. ¿Okay? Entonces, es un puntero porque guarda la dirección de memoria y el tipo de ese puntero va a apuntar a otro nodo del mismo tipo. Eso quiere decir que otro nodo que va a tener dato y va a tener otro puntero. Esta estructura, struct nodo, la vamos a llamar nodo con n mayúscula. ¿Okay? Entonces en el main voy a crear el primer nodo de manera manual, donde el dato va a ser igual al primer dato que tenemos acá, que es el de this. Y en su campo siguiente, por ahora, va a apuntar a nulo. Aquí no va a apuntar con esto. Entonces, esto que estamos creando aquí, N1, es este nodo que está aquí. Este es N1. Vamos creando N2, que va a ser este, y este va a ser N3. ¿Ok? Entonces, N2, campo dato, 50, en su campo siguiente es nulo. El nodo 3, en su campo dato, creo que tiene 1, ahorita verifico, y en su campo siguiente, no, nulo. O sea, aquí lleva el punto y coma. Al final, la llave. Y ahí tenemos los tres nodos, ¿no? El que tiene 10, el que tiene 50 y el que tiene 1, que son los que están representados aquí. Si yo quiero, por ejemplo, que el nodo 3 apunte al nodo 2, entonces en su campo nulo voy a tener que guardar la dirección de memoria de ese nodo 2. Entonces N3, que ahorita manualmente apunta a nulo, va a apuntar a la dirección de memoria donde está N2. Si recuerdan del ampersand antes del nombre de la variable, nos retorna en qué dirección de memoria está, en este caso, ese nodo. Entonces, N2 lo vamos a hacer que apunte ya no a nulo,
sino que apunte a N1. Entonces, N2, en su campo siguiente, apuntaría a N1. Y N1 no apuntaría a ninguno, porque en este caso N1 sería el final de esa lista. Cuando un nodo apunta a nulo, quiere decir que ya no tiene ningún elemento siguiente. Se puede decir que es el último nodo de ese conjunto de nodos. Y para visualizarlo, lo voy a debuguear. Y vamos a ver cómo podemos, por medio de ese campo siguiente o puntero referencia siguiente, podemos irnos enlazando a lo que va apuntando. Entonces, debugueamos. Voy a hacer más grande el editor. Y ahí tenemos los tres nodos. Están creados, pero todavía no están inicializados porque el debugger todavía no pasa por uno de ellos. El debugger está en la línea 13, que es donde se crea el nodo, pero todavía no se crea. Le voy a dar siguiente para que se cree y vemos que ese nodo ya tiene, pues ya tiene valor, ¿no? Y su campo siguiente es nulo. Pues me voy a regresar acá y vamos a hacerlo consecutivamente. Entonces se creó el nodo 1, tiene el valor de 10 y su campo es nulo. Y aquí no lo está indicando, ¿no? El debugger está en la línea 18 para crear el nodo 2. Si vemos el nodo 2, en dato pone 50 y en su posición siguiente apuntaría a N1. Acá todavía no se ejecuta, por lo que si le doy siguiente, se crea o se inicializa ese nodo con 50 y en su campo siguiente guarda la dirección de memoria de N1. Entonces, si abrimos siguiente, vemos que tiene el valor de N1, que es el de 10 que está acá, ¿no? Y N1 en su campo siguiente 0. ¿Qué pasó aquí? Pues se creó el nodo 2, que es este, y en su campo siguiente podemos acceder al nodo 1, que lo estamos probando desde acá, abriendo este nodo siguiente. N3, según el código que tenemos acá, tiene el valor o guarda el dato 1 y en su campo siguiente se enlazaría con el nodo 2. ¿Qué pasaría? Que N3 en su campo siguiente se va a enlazar con N2 y por medio de N3 podemos acceder a N2 y por ende de N2 acceder a N1. Entonces así estamos ya recorriendo esa pequeña lista de nodos. Entonces en el debugger, el nodo 3, al correrlo, vemos que ya tiene el valor de 1 y tiene una dirección de memoria. Si lo abrimos, apunta al nodo 2 que tiene 50 y el nodo 2 tiene un puntero siguiente hacia el nodo 1. El nodo 1 que tiene valor 10 es el fin o el último nodo porque en su campo siguiente ya está apuntando a nulo o a cero. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta con esto de cómo se enlazaron? Aquí Ninguna. vemos enlace, pues es totalmente lineal, ¿no? Es como algo muy simple, pero ya que veamos la lista doblemente ligada, doblemente enlazada, vamos a ver que cada nodo tiene así como tiene un siguiente, también tiene un anterior, con el objetivo de movernos como de izquierda a derecha, hacia ambos lados. En este caso, la desventaja de la lista es que únicamente podemos recorrerla hacia un sentido. Desde un origen, que en este caso es N3, hacia un destino final en un solo sentido. Si quisiéramos ir del final hacia el inicio, obviamente se podría hacer, pero costaría computacionalmente mucho más trabajo
realizar ese proceso de movernos es en otro sentido, ¿no? Entonces, por algo es simplemente ligada, ¿no? Teniendo en cuenta esto que hicimos, pues vamos a necesitar una estructura que mantenga al menos quién es el inicio de la lista, quién mantiene el inicio de la lista. En este caso, como lo tenemos manual, sabemos que N3 es como el inicio de la lista. Entonces vamos a crear el TDA para manipular este conjunto de nodos. Entonces, ese TDA de lista ligada va a conocer desde dónde comienza mi lista, como para tener esa referencia desde dónde vamos a comenzar a recorrerla o desde dónde vamos a comenzar a agregar elementos. Entonces, esa lista ligada, que va a ser otra estructura, va a tener dos elementos. Un elemento raíz, que la raíz va a ser un puntero de nodo, lo voy a poner así, un puntero de nodo que nos guarda cuál es el primer elemento de la lista. Y un contador para saber cuántos nodos hemos agregado o eliminado. ¿Va? Entonces, esta lista o este TDA al inicio, tanto raíz apuntaría a nulo. Eso quiere decir que si mi raíz de esa lista ligada está apuntando hacia ningún nodo, quiere decir que está vacía. Entonces, igual cantidad debería de tener el valor de 0. Si creamos un nuevo nodo, voy a copiar uno de por acá. Al crear un nuevo nodo o al insertar un nodo, siempre se va a insertar desde la raíz. Entonces, si la lista está vacía, ya no apuntaría a nulo, apuntaría hacia ese nuevo nodo que tenemos. Y acá sabemos que cuando creamos un nodo, por default, apunta a nulo. Ahí insertamos un elemento cuando la lista está vacía y por ende se enlaza desde la raíz. Si creamos otro nodo, por ejemplo, que esté por acá, y este nodo tenga el valor de 100, y por ende también tiene el valor de nulo, hay que los valores o los nodos se insertan desde la raíz, pero yo no puedo quitar este enlace y después enlazarlo con el de acá, porque tengo que mantener una referencia hacia el nodo que voy a desenlazar. Entonces, antes de desenlazar, tengo que decirle que el nuevo nodo que cree apunte en su campo nulo, que en este caso está, a ese dato o a ese nodo donde está apuntando raíz, para no perder la referencia cuando desenlace. Entonces, en ese punto, tengo dos variables que apuntan al nodo inicial. Una vez que ya apuntaron los dos nodos, desreferencio el nodo inicial y lo referencio con el nodo nuevo que acabo de crear. Y si vemos ya, tenemos dos nodos y mi nodo final siempre va a estar apuntando al nodo. Mi contador, pues obviamente se va a ir incrementando cada vez que agregue o insertemos un nodo. ¿Qué pasa si agrego otro nodo? Déjenme copiar otro de estos. Se crea en memoria en alguna dirección aleatoria. Si ven, los nodos no están consecutivos porque no es un arreglo. Entonces, se crea ese nodo en alguna dirección de memoria. El último, no, más bien, el primer nodo, ya me perdí. A ver. Creamos el nodo. Ese nuevo nodo va a apuntar hacia donde apunta la raíz, que es hacia acá. Una vez apuntado a la raíz apunta al nuevo nodo que creamos, que sería este de aquí. Y se ven, ya tenemos 3 nodos e incrementamos nuestro contador. Esa es un poco la dinámica en cómo
se insertan datos, que ahorita lo vamos a programar. Y ahorita que lo programemos, lo vamos a volver a repetir para que quede más claro cómo funciona el algoritmo para insertar en una lista ligada. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Entonces, voy a dejar todo como si estuviera vacía la lista. Entonces, la lista ligada comienza apuntando a nulo. ¿Y qué necesitamos? Pues crear esta estructura y crear su función para que nos inicialice una lista ligada. Entonces, en nuestro código voy a crear otro punto H, se llame lista ligada, punto H. Creamos las banderas de que si no está definido, la ligada guión bajo H. Está ligada guión bajo H y cerramos el bloque. Dentro de ese bloque, pues incluimos el stdio y el stdlib. Y aquí necesitamos la estructura de nodo. Entonces la voy a cortar. Voy a pegar acá. Y aquí vamos a crear la lista ligada, la cual va a tener un nodo o un puntero de nodo que se va a llamar raíz. Y va a tener un contador de tipo sizeT, que va a ser la cantidad de nodos que hemos agregado. Esta estructura la vamos a redefinir. Está ligada con las L mayúsculas. Ese va a ser como nuestro tipo de dato. Para crear una lista ligada necesitamos crear su función de inicialización, que es la de init que usamos, la cual va a crear un puntero o a reservar memoria con malloc para reservar memoria de una lista ligada. ¿Cuánto necesita una lista ligada? Sabemos que aquí es un puntero. Los punteros ocupan 8 bytes en la memoria RAM y el sizeT es de 8 bytes también. Entonces, para crear una lista ligada necesitamos 16 bytes, que es lo que va a hacer malloc, pedirle 16 bytes a nuestro sistema operativo, ¿no? Malloc sabemos que nos regresa, o nos puede regresar dos cosas. Nos regresa nulo si no pudo reservar memoria. Entonces validamos. Si el puntero lista ligada sigue apuntando a nulo, quiere decir que hubo un error. Ese error es no se reservó memoria. Y retornamos nulo. ¿Por qué retornamos nulo? Porque tenemos que retornar un puntero. ¿Okay? Si lista ligada no es nulo, quiere decir que si se reservó memoria, entonces como se reservó memoria, la raíz apunta a nulo y la cantidad de nodos que tengo es cero. Lo configuramos como la lista ligada y retornamos esa lista ligada. Que lo que es la lista ligada es un puntero. Lo que retorna es una dirección de memoria hacia la lista ligada, que es prácticamente lo que está aquí. Crear la lista ligada y la raíz apuntarla a nulo
y cantidad ponerla 0, porque no tenemos ningún nodo todavía agregado, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con eso? Entonces, siguiente paso es crear una función que nos permita insertar al inicio un nodo en una lista ligada. Entonces, este va a ser una función que nos va a regresar un booleano. Esta función se va a llamar insertar al inicio. Entonces, va a insertar en una lista ligada un dato entero. ¿Ah? Y siempre, cuando estamos usando punteros, hay que validar que no sea nulo. Entonces, si se recibe una lista ligada nula, quiere decir que no tiene memoria. Mostramos ese mensaje. Lista ligada no tiene memoria. Y retornamos false, de que no fue posible insertar, ¿no? Si no es el caso de que sea nulo, pues quiere decir que existe la lista ligada, tiene memoria, y puede que tenga nodos, o puede que todavía esté vacía, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues crear un nodo para guardar este dato que estamos recibiendo. Entonces vamos a necesitar crear una función de inicialización para nodo. Entonces, esta función se va a llamar nodo-init, la cual va a recibir ese dato. Entonces aquí reservamos memoria para nuestro nodo con malloc. ¿Cuántos bytes? Lo que pese ocupa en memoria nodo. ¿Cuánto necesita nodo en memoria? El entero necesita 4 bytes. Y el puntero siguiente necesita 8 bytes. Entonces, para guardar un nodo en memoria, necesitamos al menos 12 bytes. ¿Va? Y validamos que malloc haya retornado una dirección válida. Entonces, si nodo está apuntando a nulo, quiere decir que no se pudo reservar memoria. Y retornamos nulo, porque estamos aquí retornando un puntero. Si no es el caso, entonces nodo en su campo dato, vamos a copiar lo que estamos recibiendo como argumento aquí, o parámetro más bien. Entonces, ese dato lo copiamos a ese nodo que acabamos de crear en su campo dato, y su campo siguiente apunta a nulo. Una vez configurado el nodo, retornamos la dirección de ese nodo. Entonces, ese init lo que va a hacer es crearme como ese rectángulo, ¿no? Si lo vemos de manera gráfica. Entonces, copia el dato en su campo dato y en su campo siguiente le coloca el valor del nulo. Entonces, con esa función podemos crear n cantidad de nodos para posteriormente enlazarlos, ¿no? Teniendo esta función, ahora sí, en insertar, necesitamos crear un nodo que va a ser como el nuevo nodo. Invocamos a la función init y le mandamos el dato que va a contener nuestro nodo. Entonces, este nuevo nodo tendrá el dato y apuntará en su campo siguiente a nulo. ¿Ok? Entonces, si nuevo es igual a nulo, quiere decir que hubo un error al crear ese nuevo nodo. Entonces, lista ligada, 2 puntos, no se pudo crear un nuevo nodo. Y retornamos false, de que no fue posible insertar. Si nuevo tiene una dirección de memoria, quiere decir que si se creó el nodo, está en la memoria del nodo y tiene guardado el campo dato.
¿Qué hay que hacer? Hasta ese punto estamos aquí. Está creado el nodo y mi lista ligada está vacía. ¿Qué tenemos que hacer cuando creamos un nuevo nodo? Pues que el nuevo nodo en su campo siguiente apunte hacia donde está apuntando la raíz. En este punto la raíz está apuntando a nulo y el nodo nuevo también está apuntando a nulo. Se copia eso y después enlaza. La raíz ya no apuntaría a nulo, sino apuntaría hacia ese nuevo nodo. Entonces, ¿cuál fue el primer paso? El primer paso es que ese nuevo nodo en su campo siguiente apunte hacia donde está apuntando la raíz de nuestra lista ligada, con el objetivo de no perder a quien está enlazando la raíz. Ahí está buscando como un respaldo, por así decirlo, y una vez guardado ese respaldo, la lista ligada o en su campo raíz va a apuntar a ese nuevo nodo. Una vez apuntando, incrementamos la cantidad de nodos que tenemos. Y si llegó hasta ese punto, quiere decir que tuvo éxito el insertar al inicio. ¿Qué va a pasar si mandamos llamar otra vez insertar el inicio en ese punto que está? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Mi lista ligada tiene memoria. Luego, ¿qué hay que hacer? Crear un nuevo nodo. Creamos este nuevo nodo que está ahí. Tiene memoria, ya no es nulo. Nos pasamos acá. ¿Y qué dice esta línea? En su campo siguiente del nuevo nodo, guarda la dirección de raíz. Entonces, en su campo nuevo, más bien en su nodo nuevo, en su campo siguiente, guarda la dirección de la raíz. ¿Y dónde está apuntando raíz? Raíz apunta a esto. Entonces, este apuntaría hacia donde apunta raíz. ¿Qué dice la siguiente línea? Ahora, la raíz, apúntala hacia ese nuevo nodo creado. Entonces, la raíz la apuntamos al nuevo nodo creado, que es este de acá. ¿Qué dice la siguiente línea? Incrementa la cantidad de nodos o tu contador de nodos. Si está en 0, incrementa en 1. Y ahí ya termina el algoritmo para insertar al inicio. Y ya tenemos un nuevo nodo insertado. Otro ejemplo, otro nodo. Mi lista no está vacía. Creamos un nuevo nodo. Dice el código que el nuevo nodo en su campo siguiente va a apuntar hacia donde apunta raíz. La raíz está apuntando a ese lado o a ese nodo. Después de que se lanzó, la raíz apunta al nuevo nodo. Entonces la raíz ahora apunta a este nuevo nodo. Ya que apuntó, incrementamos la cantidad de elementos. Bueno, aquí debería haberlo incrementado desde antes para que nos dé el valor de 3. Y ahí ya tenemos el conjunto de nodos enlazados y el último nodo permanece siempre con el nodo siguiente a nulo. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con este insertar? Vamos a verlo en el debug. Entonces, en el main, voy a comentar esto. En el main vamos a importar, o a incluir, será la palabra, lista ligada.h. Y vamos a crear una lista ligada con nuestra función de init para la lista ligada. Una vez que ya tenemos la lista ligada, podemos invocar al insertar. Insertar al inicio en esa lista ligada creada previamente y queremos que primero inserte el que tiene el nodo 100. Entonces va a insertar el 100. Luego podemos invocar este mismo
para que después inserte, creo que el 1, insertó este de aquí, y después vino el 5. Nice. Voy a poner un breakpoint ahí, quito este de acá. Y vamos a debuguear para ver qué es lo que está pasando línea por línea. Hubo un error, me falta incluir, como estuvimos utilizando pool. Recuerdan, pool está en un include, que es std pool. Así, debuguemos. Algunas vean el visual. Y ahí tenemos la variable lista ligada, que por ahora pues, tiene el valor de 0 porque todavía no se ejecuta esa línea. Voy a dar siguiente, se reserva memoria para la lista ligada, la raíz apunta a 0 y cantidad 0, no tiene ningún elemento. Pero vamos a ejecutar la línea 10 para que inserte al inicio un nodo con el valor de 10, de 100, perdón. Vamos siguiente. La raíz ya está apuntando a un elemento, cantidad incrementó, entonces si abrimos raíz, ahí va a estar el nodo con el valor de 100 y apuntando a nulo. Un solo nodo en una lista es el nodo inicio y es el nodo final también. Después hay que insertar el inicio, el nodo con el entero 1. Entonces, donde está apuntando raíz, ahí es donde se va a insertar ese nuevo nodo. ¿Ok? Vamos siguiente. Y ya vemos que raíz está apuntando a ese nodo que tiene el valor de 1, y en su campo siguiente, siguiendo la estructura de acá, va a estar este nodo de 100. Entonces, si abrimos siguiente, ahí está el de 100, que es el último nodo porque está apuntando a nulo. Por último, insertaría el nodo 5. Le damos siguiente. Se insertó el nodo 5. Ese nodo 5 en su campo siguiente apunta al nodo que tiene el valor de 1 y ese nodo siguiente apunta al que tiene el valor de 100. Y si vemos la cantidad, pues es de 3, ¿no? Dudas, preguntas hasta aquí con lo que está pasando. Okay. Entonces, dime. ¿Me podría enseñar tantito la función de init, por favor? ¿De la lista o de nodo? Del nodo. Entonces, ahorita que ya vimos Gracias. cómo, de nada, con el debugger, cómo se van enlazando esos nodos, vamos a hacer un mostrar para recorrer toda la lista, desde el nodo inicial hasta el nodo final, para ir sacando la información que tiene cada nodo. Y obviamente ir saltando por cada nodo que estamos enlazando. Para hacer esto, vamos a necesitar, no, de hecho sí lo podemos hacer, el mostrar sin ningún problema, pero para poder como iterar sobre una lista ligada, necesitamos un nodo temporal. Esto quiere decir que si así está mi lista, necesitamos un nodo temporal, voy a poner temp, que comience ese temporal, voy a poner por acá, que comience apuntando a donde apunta la raíz, que es ese primer nodo. Entonces, si temporal tiene un valor, o sea, tiene una dirección de memoria, no es nulo, pues existe un nodo y podemos acceder al elemento que está guardando, que en este caso es el entero con valor 5. Ya que imprimimos ese valor o accedimos, pasamos al siguiente nodo. ¿Y cómo pasamos al siguiente nodo? Pues con su campo siguiente. Entonces, temporal va a ser igual a temporal en su campo siguiente, que es el siguiente nodo, este que está acá. Accedemos a ese nodo, imprimimos la información y después nodo, más bien temporal, va a apuntar hacia donde apunta siguiente, que es a este nodo de acá. Entonces, este nodo temporal es igual a temporal en su campo siguiente,
accedemos a este nodo, sacamos información y posteriormente temporal apunta a el nodo siguiente. ¿A dónde apuntaría? Apuntaría a nulo. Cuando lleguemos a nulo, quiere decir que ya no hay ningún elemento y ya hemos recorrido toda la lista de nodos. Entonces, con un while, vamos a estar repitiendo el while mientras temporal sea diferente de nulo, quiere decir que estamos en un nodo que existe. Hasta que sea nulo, terminamos la ejecución de ese recorrido. ¿Ok? Entonces, voy a crear esa función. Me voy a regresar un booleano para la lista ligada, _mostrar. Este mostrar va a recibir una lista ligada o una referencia a una lista ligada y de nuevo hay que validar. Si la lista ligada no tiene memoria, mostramos mensaje. Lista ligada, dos puntos, no tiene memoria. Y retornamos false, porque no podemos imprimir una lista ligada que no existe, ¿no? Que no tiene memoria. Si no es el caso, lo que vamos a hacer primero es imprimir la cantidad de elementos que tiene nuestra lista, que es imprimir el contador. Entonces imprimimos ZU porque la cantidad es un size. Entonces esa lista ligada tiene el atributo cantidad. Se imprime la cantidad de nodos y necesitamos el nodo temporal que les comentaba. Entonces creamos un nodo temporal que va a guardar o va a comenzar desde la raíz. Entonces, como es un puntero, guarda la dirección de memoria. Y comenzamos el ciclo. Si ese temporal es diferente de nulo, quiere decir que existe. Existe ese nodo. Y como existe, pues lo podemos imprimir. Y voy a utilizar como los corchetes como para indicar que estamos imprimiendo un nodo que tiene como dato un entero. Y después viene una flecha porque tentativamente va a estar enlazado con otro nodo. Entonces, la lista ligada, punto, no es lista ligada, el temporal, que es un nodo, en su campo dato, para que nos imprima el dato que está guardado. ¿Va? ¿Cómo incrementamos o pasamos al siguiente nodo? Según lo que hicimos acá, temporal comenzó aquí, en raíz, y como no es nulo, entra e imprime el dato. Ya que imprime el dato, tenemos que saltar al siguiente nodo. ¿Cómo saltamos al siguiente nodo? Pues ese nodo donde estamos ahorita tiene un campo siguiente. Entonces, temporal va a ser igual a temporal en su campo siguiente, para que apunte al siguiente nodo. Ese sería como nuestro incremento. Entonces, ahora el nodo temporal va a apuntar a su nodo siguiente. ¿Qué va a pasar? Pues no es nulo, no va a imprimir, y temporal va a pasar a su temporal siguiente, o su campo siguiente. Pasa ahí, imprimimos el dato, y temporal no, va a ser igual a su campo siguiente. ¿Cuál es su campo siguiente? Es nulo. Entonces mi ciclo dice, ¿es diferente de nulo? Sí, no es diferente de nulo, entonces termina la ejecución. Fuera, voy a imprimir null. ¿Por qué voy a imprimir null? Porque aquí me queda una flechita y después de que termine me imprima esta parte. Entonces al final retornamos true de que todo salió con éxito. ¿Okay? Vamos probando este mostrar acá en el mail para que nos muestre estos nodos que han sido insertados. Entonces esto es insertar al inicio. Ahorita vamos a utilizar el mostrar.
Entonces, mostrar los nodos que tiene nuestra lista ligada. Esto lo voy a compilar acá en la terminal. Sería gcc main.c. La salida va a ser main. Compiló sin problemas. Lo corremos. Ya está. Tenemos que tiene 3 nodos y estos son los nodos que tiene mi lista. Cada uno de ellos representado entre corchetes. Y al final, pues aquí está el nodo. De que aquí termina mi lista. Vamos agregando otro. Agregar al inicio es agregar un nodo justo ahí donde está el 5. Entonces, vamos a agregar otro elemento después del mostrar. Aquí, insertar al inicio y de nuevo mostramos. Para ver como un antes y un después de el insertar. Corremos esta. Así estaba previamente. E insertamos otra vez el 5. Y esto es lo que estaba antes. Entonces, insertar el inicio. Si recuerdan, antes en el arreglo teníamos que mover los elementos hacia la derecha para dejar espacio en la posición 0. Que en este caso, del arreglo dinámico, si tuviéramos 1.000.000 de elementos, tendríamos que mover ese 1.000.000 de elementos hacia la derecha, ¿no? Entonces, una ventaja de la lista simplemente ligada es que insertar en la posición de inicio no nos toma ese movimiento de 1.000.000 de elementos. ¿Qué nos toma? Pues nos toma desenlazar y enlazar la raíz, que prácticamente son 2 líneas, si recordamos, ¿no? Me regreso al código para insertar el inicio. Vemos que son estas 2 líneas nada más. Que obviamente pues tenemos que crear un nuevo nodo, pero el movimiento o el algoritmo realmente son estas 2 líneas. Desenlazar, más bien enlazar y desenlazar la raíz. ¿Va? Entonces es muy eficiente esta estructura de datos cuando queremos insertar elementos al inicio muy rápido. ¿Okay? Si queremos un programa que necesite guardar información al inicio, que la tengamos siempre disponible en la primera posición, la lista ligada es totalmente eficiente para hacer eso. Que el caso contrario, con el arreglo, insertar en la posición de inicio, en la posición 0, siempre es mover elementos, ¿no? Estar moviendo elementos. Entonces eso toma su tiempo, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? ¿Qué se hace, por ejemplo, cuando al momento de ejecutarlo no retorna un error, sino que simplemente se cierra el programa? Si se ¿Quiere cierra es decir que no porque se reservó memoria o...? puede ser eso o que no estás enlazando bien y se pierden. Puede ser que a lo mejor hay un error en tu código. Entonces, a lo mejor cuando se insertó se quedó bailando el nodo, pues, ¿no? Se quedó con basura o no se asignó una dirección de memoria. Entonces, Okay. se quedó corto ahí. Entonces, revisa bien tu código de que realmente se estén enlazando correctamente los nodos, ¿no? Ok, gracias. De nada. Entonces, ya tenemos un insertar al inicio. Entonces, obviamente, el eliminar el inicio también va a ser súper fácil. Si recuerdan, en el arreglo dinámico, eliminar en la posición 0 era mover ahora los elementos hacia la izquierda para suprimir el elemento que está en la posición 0 y mover todos los elementos que teníamos. Y siendo exagerado, si teníamos 1.000.000 de elementos, pues mover ese 1.000.000 de elementos hacia la derecha, ¿no? Hacia la izquierda, perdón, para suprimir, ¿no? En este caso, eliminar al inicio es donde apunta la raíz. Para eliminar al inicio, pues necesitamos un temporal, que ya lo tenemos acá, que nos va a servir para guardar la referencia de lo que vamos a eliminar. Entonces, ese temporal va a apuntar hacia donde apunta la raíz, que es el primer nodo. Una vez apuntado, la raíz apuntaría al siguiente nodo.
decir, el nodo de inicio en su campo siguiente, que es este de acá. No se deja. De esa manera. Una vez ya enlazado al siguiente, este temporal lo podemos liberar o eliminar con free. Quien seleccione todo. Liberamos temporal y la cantidad la decrementamos en -1. Y ahora sí, ya ese nodo que estaba al inicio desapareció y mi lista ya contiene 2 elementos. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos para eliminar? Saber si no está vacía, porque si está vacía la lista, pues obviamente no podemos eliminar el elemento que está al inicio, porque no hay ningún elemento. ¿Ok? Entonces, antes de implementar eliminar al inicio, necesitamos una función que nos diga si está vacía la lista, ¿no? Entonces, lista ligada, _ vacía, va a recibir una lista ligada y vamos a validar. Si esa lista ligada es igual a nulo, quiere decir que la lista ligada no tiene memoria. Y como no tiene memoria, pues no sabemos qué hacer si está vacío o llena. Y como aquí estamos tentativamente, vamos a retornar un booleano de verdadero o falso, si está vacía o si está llena, lo mejor es tronar nuestra ejecución porque no sabemos qué hacer si está vacío o está llena, ¿no? Si no es el caso, pues lo único que vamos a retornar es si la lista ligada en su campo cantidad es igual a 0, pues me regresa verdadero. Si no es igual a 0, quiere decir que al menos tiene un elemento y con un elemento la lista no está vacía, ¿no? Ya teniendo esa función, ya podemos ahora sí crear la función lista ligada, eliminar al inicio. Recibe la lista ligada a eliminar y volvemos a validar. De hecho, ya tenemos la validación aquí. Que si la lista ligada que estamos recibiendo es nulo, mostramos un mensaje de que no tiene memoria. Aquí no terminamos la ejecución. Aquí retornamos false, de que no se pudo agregar, perdón, que no se pudo eliminar esa lista, ¿no? ¿Qué sigue? Si tiene memoria, pues va a continuar y hay que verificar. Si no está vacía, o más bien si la lista ligada está vacía, mandamos un mensaje. Lista ligada, puntos. La lista ligada está vacía. Y obviamente, si está vacía, no podemos eliminar nada y mandamos falso de que no se pudo eliminar nada. Si no está vacía, podemos eliminar un elemento. ¿Qué es lo que fue lo que hicimos? Pues lo voy a repetir de nuevo acá. Necesitamos un temporal que apunte a donde apunta la raíz. Ahí está, ¿no? Entonces definimos el temporal. Un temporal que va a apuntar a la raíz de la lista ligada. Ya está. ¿Qué sigue? Que ahora la raíz apunte al siguiente nodo. ¿Y cómo apunta al siguiente nodo? Pues este temporal tiene un temporal en su campo siguiente que apunta a ese siguiente nodo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ahora la lista ligada en su campo raíz va a ser igual al temporal en su campo siguiente. Ya que está esa parte, ¿qué hay que hacer? Pues este nodo a eliminar hay que liberarlo con free. Liberamos este nodo. Entonces, free, el temporal, y el temporal lo colocamos a nulo. Y una vez hecho eso, decrementamos
la cantidad de elementos porque ya eliminamos un elemento. Y retornamos true de que todo tuvo, o la eliminación tuvo éxito. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasaría acá con free? Pues se libera, elimina esto, y ya nuestra cantidad de elementos es igual a 1. Vamos probando esta parte. Entonces, aquí mostramos de nuevo. Vamos a eliminar al inicio de la lista ligada. Y volvemos a mostrar. Y vamos a ver qué pasa. Compilamos y corremos. Así es como está la lista antes de eliminar. Eliminar al inicio sería eliminar este que tiene valor de 5. Si observan, la cantidad es de 4. Quedan 3. Ya tenemos estos 3 nodos. Voy a eliminar varias veces. Después, eliminar. Y después un monster. Listo. Si vemos ya la cantidad es 0 y nada más nos imprime nulo, porque la raíz está apuntando a nulo, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Con el eliminar. Queda pendiente el liberar. ¿Okay? Entonces, liberar es esta lista que tenemos aquí, lista ligada, pues habrá que liberar su memoria. Pero, si quisiéramos, por ejemplo, voy a regresar un poco donde tenemos todos los nodos. Me falta enlazarlo. Teníamos esos 3 nodos. Si quisiéramos liberar esa lista ligada, si ya no la quisiéramos utilizar, pues no podemos únicamente liberar esta lista ligada, porque esa lista ligada tiene estos 3 nodos, o puede tener otros 3 nodos. Entonces, antes de liberar la lista ligada, tenemos que eliminar cada uno de estos nodos, que fueran obviamente generados de manera dinámica también. Entonces, vamos a implementar el free de la lista ligada. Yo bajo free. Este free va a recibir la lista ligada a liberar. Y validamos de nuevo. La validación ya la tenemos por acá. Que si es nulo. Si es nulo, quiere decir que no tiene memoria. Y vamos a retornar nulo. Si no es el caso, lo que vamos a hacer es eliminar los nodos mientras la lista no esté vacía. Entonces, con un while, mientras la lista ligada no esté vacía, ¿qué vamos a hacer? Pues mandar llamar al eliminar al inicio. Entonces, este eliminar, pues va a ir eliminando los nodos al inicio hasta que quede vacía. Cuando quede vacía, ya no se cumple esta condición, termina el while, se eliminaron todos los nodos, y la lista ligada que tenemos, ya la podemos liberar. La liberamos, la aterrizamos a null, y retornamos el valor de la lista ligada, que obviamente en este caso pues sería nulo, ¿no? Vamos a probar ese free. Entonces, ya que después que se mostró, liberamos. Entonces, invocamos free de nuestra lista ligada. Y esto va a ser igual
a nulo, que es lo que nos regresa hoy. Esta ligada es igual a lo que nos regresa este caso, ¿no? Voy a poner un debugger hasta aquí, como para ver qué es lo que contiene la lista, que según yo hasta este punto ya va a estar vacía. Se crea la lista. Vamos a insertar, se inserta un 3, luego se muestra, inserta otro, luego se vuelve a mostrar, se elimina, se muestra, luego lo que está acá, luego se elimina, se vuelve a eliminar, se vuelve a eliminar, se queda sin elementos, se muestra, no tiene nada, y aquí es donde vamos a liberar. Si vemos, ya dice que raíz apunta a, pues a nulo, pero todavía la lista ligada tiene alguna dirección de memoria. Al correrle free, pues ya todo se liberaría, la lista ligada ya no apuntaría a nada, se puede decir que ya deja de existir y termina pues la ejecución, ¿no? Dudas, preguntas hasta aquí con esto que hemos hecho sobre manipular nodos con la lista ligada. Ahí esta lista que hemos hecho la vamos a reimplementar, pero para las selecciones de fútbol que ya tenemos en el proyecto del Mundial. Eso lo vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana utilizamos esta misma estructura de datos, la integramos al proyecto y les dejo su próxima actividad con respecto al proyecto. En la próxima semana vamos a completar todavía un poco más con los insertar. Ya vimos que insertar al inicio, eliminar al inicio es muy eficiente, pero esta lista tiene obviamente sus deficiencias. Si quisiéramos eliminar hasta el último, tendríamos que recorrer toda la lista. Por ejemplo, si queremos eliminar ese nodo, no tenemos como un acceso directo como lo tenemos con el nodo inicial. Entonces lo que tenemos que hacer es recorrer toda la lista hasta encontrar el nodo inicial. De igual manera, si queremos insertar el inicio, tenemos que movernos con un nodo temporal hacia el último nodo para volver a insertar un nodo al inicio. De esta manera, si lo vemos de manera gráfica, insertamos otro nodo al inicio y ese nuevo nodo ya es el nodo final, ¿no? Entonces acá la cantidad ya no sería 3, ya sería 4. Entonces, si tenemos 1.000.000 de nodos, otra vez exagerando, insertar el inicio no me toma mucho tiempo, ya lo vimos, es insertar en esa posición. Simplemente es desenlazar y volver a enlazar. Pero el insertar al final en una lista ligada, tendría que moverme o recorrer ese 1.000.000 de nodos. Y obviamente saltar por cada dirección de memoria me toma tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, por eso la lista ligada no es como muy eficiente para insertar al final. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿cuál era el include que usábamos para poder usar bool y true? Se llama stpool. Muchas gracias. De nada. Ok. La lista Entonces, ligada es parecida a lo que vendría siendo la cola, ¿no? sí y no. Por ejemplo, que la cola, si es una fila donde uno va metiendo nodos, pero los nodos entran por una parte, por ejemplo, ya que veamos esa estructura de datos, vemos que los nodos están entrando pues por aquí, por el inicio, y como es una fila, como la fila de las tortillas, el primero que llega es el primero que yo atiendo, ¿no? Entonces, en una lista ligada simple como está aquí, no es como muy eficiente implementar una cola, porque este primero que llegó, que es el que está acá, por ejemplo, no, el primero que llegó fue este.
y después metimos este de acá, y después este de acá. Este ya fue insertar al final, lo voy a eliminar como para que no nos meta ruido. Entonces, en la cola, este fue el primero que llegó y es el primero que tendría que atender. Si quiero atenderlo, sería sacarlo de la lista y hacer algo con él. Pero con la lista ligada, utilizando, o más bien implementar una cola con una lista ligada, simple no es eficiente, porque me tengo que mover hasta el final. ¿Qué es eficiente? Una pila. Una pila es como si apiláramos libros. Entonces, el último libro que apilamos fue este. Y si lo sacamos en el orden en el que llegó, este fue el primero. Y para implementar una pila con una lista ligada es eficiente porque estamos metiendo y sacando un elemento en la misma, como en la misma posición. Entonces, para la pila, una lista ligada simple es eficiente. Para una cola no lo es. Eso lo vamos a ver ya que pasemos más a las estructuras de datos de pila y cola. ¿Ok? Ok, profe, gracias. ¿Más dudas, preguntas? Dime, José Sí, Antonio. para revisar la tarea, lo que llevamos del proyecto. Sí, va. Ahorita ya fue todo lo de la clase. En esta parte, si alguien tiene alguna duda en específico con el proyecto, es momento para preguntarlo, ya sea que abran su micrófono o lo dejen ahí como pregunta en el chat y yo ahorita la leo. Si no, sería todo por hoy. Nos veremos la próxima clase con la continuación de esto para integrarlo al proyecto del Mundial. Y los que quieran que les revise ya su actividad para validarla, se quedan y les comparto un link donde nos vamos a conectar yo y ustedes, uno de ustedes, para estarlo revisando de manera personal, ¿no? Entonces, si tienen dudas o preguntas, díganmelo, si no, que tengan buen fin y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, nos Bye, vemos. profe. Nada, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Se quedan los que quieran revisión, ¿va? Así le dijo un desahogo. A lo mejor sí es de veras. Pero sí. Sí.